Hoy en el indicador de BKF nos acompaña el doctor Wilmar Franco, presidente del Consejo Técnico de Contaduría Pública. Acompáñanos. BKF, comprometidos con el crecimiento empresarial. Bueno, esa es una pregunta bastante amplia, pero para poderla responder tal vez es necesario hacer una precisión. En Colombia pasamos de tener una única norma que aplicaba a todo tipo de entidades, listadas, no listadas, grandes, medianas, pequeñas, a tener una estructura normativa de 3 niveles. Como todos saben, pues está las denominadas NIF plenas, que Colombia conforma en el grupo 1, pero eso es para empresas que están listadas en bolsa o para empresas que captan dinero del público, que llaman de interés público. También tenemos una norma simplificada, ¿sí? La norma simplificada es la del grupo 3. En realidad es una base de causación simplificada. Y esto, aunque tiene algunos referentes internacionales, pues el emisor internacional no tiene un nivel 3. Hay algunos trabajos del Banco Mundial que fueron considerados en el pasado. Y la otra norma es una norma que aplica para empresas no listadas, que son las que tú refieres como pymes, que es el grupo 2. Si uno revisara las bases sobre lo que construye la norma del grupo 2, la idea del IASB era elaborar una norma contable simplificada que tuviese las opciones más simples. Después esto comienza a crear una estructura independiente. Entonces, cuando uno le preguntan que cuáles son los beneficios de tener la NIF para pymes, yo quiero advertir una cosa, y es que en Colombia las pymes ya estaban obligadas a elaborar estados financieros de propósito general, y para eso usaban un marco normativo que era el decreto 2649, que era el mismo para todas. En realidad la norma de pymes es un marco de información financiera para elaborar estados financieros de propósito general, y en el contexto de una pyme, esos estados financieros tienen 3 propósitos fundamentales. Uno está relacionado con conocer los recursos que tiene la entidad, los activos, y las obligaciones que los terceros tienen contra esa entidad, que pueden ser terceros internos o terceros externos. Eso es el balance, mostrar cuáles son los recursos que tiene la entidad y las deudas que tiene con terceros internos y externos. Lo segundo es tener una medida de rendimiento del negocio que tiene en referencia con la rentabilidad, con la ganancia. Es decir, la definición de ganancia se da a partir de criterios técnicos de mantenimiento de capital. Entonces yo evalúo situación financiera y mido rendimiento, ¿sí? Y esos 2 elementos le permiten a uno entender la capacidad que una entidad tiene para generar flujos de efectivo que paguen la deuda con terceros o que le den un retorno a los accionistas. Es decir, situación financiera, rendimiento y flujos es un propósito fundamental de la información. Y unido a eso está también que la contabilidad se convierte en un instrumento para evaluar la gestión que han hecho los administradores. Yo le quiero decir una cosa, nuestros principios anteriores, los del 2649, tenían un propósito similar. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Como estamos hablando de una estructura de propósito general, pues es suministrar una información a terceros que no tienen acceso a la información, de tal manera que ellos tengan la información para evaluar la situación financiera, medir el rendimiento, evaluar la capacidad de generar flujos y evaluar la gestión de los administradores. En realidad ahí no tenemos un cambio. Tal vez el cambio es que la misma estructura es más completa, pero hay que tener en cuenta que esta norma tiene simplificaciones por restricciones costo-beneficio, porque los usuarios de una empresa listada no son los mismos de una empresa pyme. Entonces, cuando tú me preguntas cuáles son los beneficios, pues digamos el propósito de un estándar internacional es generar información de más calidad, más transparente, para que terceros puedan tomar decisiones, para que contribuya a una mejor asignación de los recursos, pero eso parte de un principio que es transparencia. Es decir, siempre que se habla de las normas de información financiera internacionales, en su versión de empresa listada o no listada, hay que entender que con esto se hacen estados financieros de propósito general y que esta información no está hecha para un usuario específico, esta está hecha para diversos usuarios que quieren evaluar un negocio al tener relaciones. Entonces, pues el objetivo sigue siendo el mismo. Entonces, lo que yo le diría es que ahora hay una estructura más completa, pero es una estructura simplificada y tal vez eso hay que aclararlo, porque es que a veces cuando uno dice NIF, uno no establece la distinción, porque hay norma internacional para las listadas y norma internacional para no listadas. Nosotros tenemos esas dos, pero adicionalmente tenemos la contabilidad simplificada.
La contabilidad simplificada, que ya son las microempresas, es una base muy sencilla. Esa base es de causación, se basa en el costo histórico, tiene revelaciones menores, a tal punto que tiene requerimientos menores que el anterior marco. Por ejemplo, en grupo 3, una empresa del grupo 3 solo tiene que presentar un balance y un resultado. Porque claro, hay que entender que sus usuarios son distintos. Entonces cuando tú me planteas cuáles son los beneficios, pues información más transparente, mostrar la realidad, ¿sí? Y recuerde que usted elabora un informe de propósito general que es responsabilidad de la administración y hay otros profesionales que son los contadores que después dan una opinión sobre la forma en que se han aplicado esos marcos de información financiera. Entonces, no se pueden percibir los beneficios sin tener claridad sobre la estrategia por niveles que se indicó en Colombia, entendiendo que los usuarios de una y otra entidad son distintos, porque no es la misma la microempresa, la tienda, a una empresa que está en bolsa o a una que está en un punto medio. Las pymes ya llevaban contabilidad. Lo que cambian son los principios. Entonces, pues los beneficios es tener un instrumento de comunicación que permite evaluar la situación financiera, medir el rendimiento, y un tercero, con esos elementos puede evaluar la capacidad que una entidad tiene de generar flujos y evaluar la gestión de los administradores. Rendimiento, situación financiera, flujos, es un elemento importante para usuarios que no tienen acceso a la información. Desde una perspectiva interna, pues es tener una información mucho más adecuada que apoye las decisiones que toman la gerencia. Lo que sucede es que las NIF no están hechas para generar información interna o generar información para impuestos o para los reguladores. Están hechas para generar un instrumento de comunicación más efectivo. El gran reto es cómo comunicar mejor para que terceros que no tienen acceso a la información puedan entenderlo. El reto hoy no es el registro, el reto hoy es informar. Entonces, pues el beneficio es una mejor información, mayor transparencia, mayor estabilidad, mejor asignación de los recursos, menores costos, ¿sí? Entonces, el beneficio de tener un sistema de información muchísimo más adecuado, no para pagar impuestos, no para hacer lo que diga el regulador, que me permita ser un instrumento para poder tomar decisiones y tener asignaciones más eficientes de usuarios y también internamente. En realidad en Colombia tenemos 3 niveles de normas. Las normas del grupo 1, que es de las empresas listadas, se actualizan permanentemente. Cada año se espera que haya una actualización. Las normas del grupo 2 no se actualizan permanentemente, las actualizaciones son cada 2-3 años. Y en el caso de la primera norma que fue emitida en el 2009 y hasta el 2015 se modificó y que siendo efectiva a partir del 2017. En el grupo 2 se esperan cambios cada 2-3 años, lo que implica que la norma tiene un periodo de estabilidad mayor que la norma del grupo 1. La norma del grupo 3 no ha sido modificada desde que se expidió y en el inmediato futuro, en el futuro cercano, no se espera que se modifique. Ahora, si la pregunta está dirigida a las nuevas normas del grupo 1 de las empresas listadas, pues yo puedo referirle que recientemente se expidió una norma de seguros, estamos esperando la traducción para hacer un debido proceso y poder incorporarla. El año pasado se expidió la norma de arrendamientos y ya la norma ha sido incorporada en los marcos técnicos locales y va a aplicar para las empresas del Grupo 1 a partir de enero de 2018. Pero también hay muchos proyectos que tiene el IASBI en su agenda que definen una agenda de cambios de esas normas. Por ejemplo, yo puedo referir que el marco conceptual de las normas del Grupo 1 está siendo revisado en un proyecto que inició en el año 2005 y que ahora el IASBI ha terminado y hubo un documento en el año 2015. Y se espera que este año aparezca un marco conceptual nuevo, eso va a generar un cambio en nuestras normas. Recientemente el IASBI ha emitido documentos sobre temas de iniciativas de revelación que lo que busca es hacer mucho más efectivo la aplicación de los principios de revelación, los principios de comunicación. Y ese es un proyecto que va a definir la agenda. Entonces, frente a los proyectos, lo que yo diría es, los que aplican normas del Grupo 1 tienen que estar muy atentos de lo que el emisor internacional está haciendo, para que poder irnos involucrando en los procesos de cambio y poder participar cuando la norma se está generando. Después de que la norma se está generando, viene un debido proceso en Colombia, eso se incorpora en un decreto y después se aplica. Si los contadores pensamos que vamos a ver la norma cuando esté en el decreto y se vaya a aplicar, hemos perdido un tiempo valioso para entender cuáles son los problemas. Es decir, en el Grupo 1 hay que meterse en la dinámica de la normalización internacional, porque esa es la base sobre la cual se hacen las actualizaciones normativas. Pero hay que entender que los procesos son distintos dependiendo del nivel en el que nos encontremos. Pues digamos, todo el contexto es, siempre que uno habla de los marcos de información financiera internacionales que forman parte de la nueva arquitectura financiera internacional, tanto en el tema de contabilidad como en el tema de la auditoría, lo que se busca es tener una información más transparente, ¿sí? Información más transparente que permite más estabilidad
y permite una mejor asignación de los recursos, ¿sí? A veces se piensa que eso no impacta el mercado local, porque esto está hecho con base en un estándar, está hecho más desde las empresas grandes, públicas, ¿sí? Pero el efecto es una información más transparente. Es decir, la norma no es un instrumento de política, la norma lo que busca es información más transparente para que a nivel de regulación se tomen decisiones más adecuadas. En la medida en que haya una información más transparente, pues seguramente los recursos van a poder asignados de mejor manera. Y pues cuando se habla de toda esta convergencia internacional, se habla de que los recursos pueden circular más fácilmente alrededor del mundo, ¿sí? Cuando uno plantea eso, pues eso es claramente una visión de empresas globales. Pero internamente, las pymes, las micros, pues están metidas en ese proceso. Y uno no puede hablar solamente de una transparencia a nivel internacional, sino transparencia en la información, ¿sí? Información que puede ser interna, que está presentada sobre unas bases técnicas más adecuadas, que lo que buscan es mostrar una realidad. Es decir, comunicar la verdad, comunicar la realidad. Y eso es tan pertinente para una empresa pequeña como para una empresa grande. Entonces, el beneficio fundamental, y ya lo he repetido varias veces, es, y tal vez es el gran reto, es cómo comunicar mejor mi situación financiera partiendo de un supuesto que es transparencia de la información. Ese es un gran reto, ese es tal vez lo más difícil que tenemos por hacer. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como BKF Colombia y a leer esta y otras entrevistas en nuestra página web www.bkf.com.co/El Indicador. Gracias por elegirnos. Hasta la próxima.